La Biblia dice que nunca faltarán pobres en la tierra. Entonces, ¿para qué ayudar a los más necesitados? Si haga lo que haga, ¿nunca podremos eliminar la pobreza del mundo? Si Dios dijo que los pobres siempre estarían con nosotros, ¿por qué preocuparnos por ellos? Te invito a reflexionar conmigo en el resumen de la lección de esta semana y así aprender juntos sobre por qué ayudar a los hermanos más pequeños. Cada semana se van sumando muchas personas a este canal. Así que también quiero invitarte a ti a que puedas suscribirte y crecer con nosotros espiritualmente. Por supuesto, bajo la dirección de la palabra de Dios. Primero hablemos un poco acerca del título de esta lección. A uno de mis hermanos más pequeños. El origen de esta frase está en Mateo 25:40, cuando se hace referencia a la escena del juicio final. Pocas personas saben que la Biblia menciona algunos detalles de la venida de Jesús y de cómo será el juicio final. Lo que vamos a leer a continuación puede ser para muchos una sorpresa, porque en el siguiente texto Jesús mismo menciona sobre ese acontecimiento, el juicio final. ¿Para quién será el juicio? ¿Cómo seremos juzgados? ¿Te parece si leemos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 34 en adelante? Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este tema de hacer el bien al necesitado, el pensar en aquellas personas que tienen menos recursos que nosotros, o en las que por alguna situación de la vida, accidente o desgracia, están pasando por condiciones más dolorosas, más tristes que nosotros. Pensar en ellos no es un asunto opcional. No puedes vivir tu vida libremente sin pensar en el deber cristiano de ayudar al prójimo. La Biblia ya anticipa que pensar solamente en el crecimiento personal, en el yo, y no ayudar y extender la mano al necesitado, será severamente juzgado en el día del juicio final. Repasemos un poco las secciones de este estudio de esta semana. En primer lugar, recordemos que la idea de pensar, de ayudar al necesitado, no es un tema nada nuevo. El pueblo de Dios en la antigüedad ya tenía algunas normas, algunas reglas claras en beneficio de los pobres, en beneficio también de los sordos, de los cojos, de los forasteros. Un ejemplo claro lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 10 y 11. La mayoría de personas se dedicaban a la agricultura, así que la orden de Dios fue que solo podían usar la tierra para sembrar y cosechar 6 años, y el 7º año se dejaba que todo lo que la tierra produjera fuera aprovechado por los que tienen necesidades económicas. Sin embargo, no es el único ejemplo donde se ve estas muestras de benevolencia de parte de Dios. Aquí te dejo otro ejemplo. En el tiempo en que Jesús
desarrollaba su ministerio aquí en la tierra, las personas que tenían necesidades económicas o estaban sufriendo por alguna enfermedad o por una crisis familiar, eran vistas como personas pecadoras, y como consecuencia de su pecado venían estos problemas, estas crisis. Sin embargo, Jesús no los veía así. Jesús los veía con otros ojos. Jesús los veía como candidatos al cielo. Procuraba aliviar sus necesidades. Procuraba compartir con ellos el mensaje del Evangelio. En otras palabras, Jesús los amaba. En segundo lugar, la lección nos muestra la comparación de dos personas, de dos reacciones diferentes, que también tuvieron, por supuesto, resultados diferentes. Es el caso del joven rico y de Zaqueo. Tanto el joven rico como Zaqueo querían ver a Jesús. Los dos eran adinerados, ricos, y los dos tenían el deseo de entrar en el reino de Dios. Ambos querían ser salvos. Pero tú y yo sabemos que la vida no se mide por el que quiero hacer o cuál es mi deseo. La vida se mide por las cosas que yo hago, no las cosas que quiero hacer. Y al ver la historia de cada uno de ellos, nos damos cuenta que ambos tuvieron reacciones distintas, elecciones distintas. Al joven rico Jesús le pide que dé sus riquezas a los pobres, mientras que Zaqueo no esperó que Jesús le pida. Él prometió dar la mitad de todo lo que tenía a los pobres. El joven rico rechazó la oferta de Jesús y nunca más volvió a aparecer en el registro de la Biblia. Zaqueo, en cambio, alegró el corazón de Jesús, porque aunque la gente, tú sabes, que murmuraba en contra de Zaqueo porque era pecador, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Por la actitud hacia los pobres, estos dos personajes demostraron delante de Jesús qué es lo que había en su corazón. Tú y yo también podemos demostrar delante de Dios si servimos al Dios dinero o si hacemos uso correcto del dinero para servir al verdadero Dios. Finalmente, la historia de Job es una de las historias, de los ejemplos más grandes de cómo debemos ayudar a los necesitados. La Biblia menciona que Dios llamó a Job varón perfecto, que no había ningún otro hombre como él. La razón, lee conmigo el siguiente texto. Job 29:16. Y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. Job no esperaba que los necesitados toquen la puerta de su casa para recién ayudarlos. Job se informaba de las necesidades de sus vecinos, de las personas que estaban a su alrededor. ¿Cuántas veces hemos abierto las puertas de nuestra casa para hospedar a un necesitado? ¿Cuántas veces hemos salido de casa para buscar alguna necesidad de un vecino y ayudarlo? El espíritu de profecía dice: al abrir la puerta a los necesitados y a los dolientes, están dando la bienvenida a ángeles invisibles, invitando la compañía de seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y de paz. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases de personas: aquellas que extendieron la mano al pobre, al menesteroso, a los ancianos, a los pequeños del rebaño, y aquellas que solo buscaron hacer riquezas en esta tierra. La palabra para el primer grupo de personas que Dios les dirá, para las personas desinteresadas por ayudar al prójimo, son: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero para el grupo que practicó la generosidad será: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La pregunta hoy es para ti: ¿en cuál de los dos grupos quisieras estar? Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.